se volvió desastre. Mi mamá recuerdo que tenía altar. Un día cogieron candela en esa casa, que por un chin la apagamos. Con ese pacto generacional, muchas veces también hay abuelos que le entregan cosas, quizá un anillo, una pulsera, que un crucifijo. Mira, hay gente que todo lo que tienen, su casa, aún su familia, su parcela, su empresa, hacen pacto para que el brujo le dice, mira, tú naciste con esto, y esos demonios quieren y tratan de que el niño, el nieto que nació siga. Yo recuerdo que nosotros empezamos, uno como muchacho, empezaban a salir la botella, uno empezaba a ver la punta de la botella y empezamos a sacarle, y empezamos a botar. Dentro de la casa dentro de la casa que sí era alquilada. Son colores que identifican una deidad demoníaca, o sea, un demonio. Y cada vez que esa persona se ponía ese obituario, poseía ese demonio, porque era una deidad que estaba metido sobre ese color. No conocía el que era dueño, lo único que sé que le servía el mismo Satanás. Y recuerdo que cuando pasaron los tiempos empezamos a hallar botellas enterradas, empezamos a hallar velas enterradas en cada puerta de la casa. Imagínense todo esa área satánica por el que hay gente que hacen pacto, y esos demonios se quedan en esa casa, esa persona muere. Pero hay gente que han crecido es porque han hecho pacto con la identidad satánica. Otros han entregado a sus hijos, familiares a Satanás para poder prosperar económicamente. Pero ahí no hay paz. Sí hay gente que poseen identidades satánicas sobre su casa, que muchas veces usted entra y usted no quiere estar en ese lugar. Hay en casa que usted entra y siente esa paz. Hay a casa que usted entra o desde por la mañana usted oye una guerra, los platos brincando. Es porque Dios no, ellos hacen pacto donde nadie puede entrar a su cono. Pero el que hace pacto para crecer económicamente es como el quien hace una torre de ceja. Así es, o de cristal, que con una piedra, varón, se derrumbó todo. Y aún peor, está también poniendo su vida, que es lo más importante, y lo que Dios enfoca tanto aquí en la tierra con nosotros es nuestra alma. Porque hacer un pacto con el enemigo para prosperar, ya se está regando también que esa alma le pertenece al reino de las tinieblas. Hay mucha gente que crecen rápido. Bueno, Dios también hace que cualquiera crezca rápido. Amén. En este tema, ya que mucha gente siempre trata de entender sobre esto de pactos generacionales. Bueno, como digo, por lo menos en mi familia sí existió pactos generacionales satánicos, donde había muchas familias, ancestros que sí le servían al enemigo, hacían pacto con brujos, con santeros, muchas veces también llevaban niños donde gente que le servían al enemigo. Y vamos a hablar un poquito de eso. Pues mi experiencia es que también mi familia, por lo menos mi familia sí hubo pactos generacionales que nos afectaron a nuestra familia, donde teníamos muchas familias que eran brujos, le servían al enemigo, y también por esos pactos generacionales nos vimos afectados, tanto que casi la mayoría de mi familia fue impactada con este asunto de la brujería. Muchos acudían a los brujos, otros nuestros padres nos llevaban a donde santero, y eso marcaba una maldición sobre nuestras vidas, donde nos veíamos afectados, muchas veces con cuestión de salud, económicamente también. Y el cierto es que, como decía en el video anterior, no llega una maldición a nuestra vida, sino es porque hay una causa. Cada vez que una de nuestras familias visita a un brujo, un santero, alguien que practica la brujería,
se está marcando él, y no solo él, sino que también está marcando su familia, ya que está haciendo pacto, convenio con la identidad de las tinieblas, y se puede ver afectado. Por eso hoy en día, tiempos antiguos, aún la Biblia registra de historia generacionales, familias que fueron marcadas con pactos generacionales. Podemos observar que hay familias que son marcados con pactos generacionales. Algunos de la familia, casi la familia, la mayoría muere de cáncer. Otras familias, casi la mayoría son pobres. Otras familias, otros carecen tienen problemas mentales, y así sucesivamente. Otra familia, casi la mayoría son delincuentes, y así sucesivamente. Hay familias que la mayoría mueren asesinados, y son pactos generacionales. Aunque la ciencia médica o la ciencia humana nos dice que es en el ADN muchas veces. Bueno, se están sufriendo del azúcar, eso vino por el papá, pero la Biblia no dice que son pactos generacionales, maldiciones que se van manifestando de generación en generación. Ahora, sobre la familia, una vez que venimos a Cristo, la cosa empieza a cambiar. Una vez que alguien de la familia empieza a servirle a Cristo, esa persona le ha dado autoridad a Cristo sobre su vida. Y aún la Biblia nos dice: cree tú y tu casa será salva, o sea, tu familia, a través de tus oraciones. Nos tenemos que encargar como cristianos de deshacer todo lo que nuestros ancestros hicieron, o todo lo que nuestros padres hicieron sobre nosotros, que decretaron palabra de maldición. Solo así se puede anular tal maldición en tal familia, ya que ya hemos dado otra vida, que es en Cristo Jesús. Y donde Cristo llega, todo lo limpia, todo lo cambia. Donde Cristo llega, Satanás tiene que irse. Ahora, ¿cómo se le da legalidad a Satanás en una familia cuando se practica un pecado? La Biblia dice que el enemigo entra, es donde le dan cabida. Una vez que alguien le ha dado cabida, ha ido a consultar a un brujo, ha consultado a un santero, sí le está dando legalidad al enemigo de que entre a esa familia. Y por eso quizá sale el niño siendo delincuente. Bueno, pero si tú lo llevaste donde un brujo, donde un santero, se lo presentaste a Satanás, no esperes que venga cosas buenas de ese niño. O también cuando marcamos nuestra familia con palabras de maldición: tú no vas a servir. Bueno, pues tú estás diciendo que ese niño no va a servir. Después no sirve y después no diga otra cosa. Otra también, hay familias que son homosexuales, la mayoría. Son pactos generacionales, son yugos generacionales que se rompen es a través de cuando tenemos un encuentro con Cristo. Naciones que están marcadas bajo pactos generacionales es cuando una autoridad superior le da legalidad a Satanás, que el Señor lo reprenda, sobre esa nación. Por ejemplo, para poder activar una ley en una nación, se necesitan que los senadores y diputados voten a favor de esa ley. Si le dan legalidad a Satanás, por lo menos de que se apruebe el aborto, le han dado legalidad sobre esa nación, y esa nación ya está marcada con una maldición porque las autoridades le dieron legalidad, le dieron entrada. De igual manera, como dice Efesios capítulo 6, verso 10, dice que estamos luchando contra principados, potestades y gobernadores y tronos de este mundo de tiniebla. Aquí, por lo menos en República Dominicana, se usa esto, que en todos los municipios hay un patrón, hay una identidad de las tinieblas, y se le rinde homenaje a esa identidad. Lo que quiere decir que es un principado
que se le ha dado legalidad para ser adorado. Distintos municipios tienen distinto patrón que se le rinde homenaje cada X tiempo. Son identidades diabólicas que se le ha dado legalidad sobre ese municipio. Hay municipios que reina la violencia, hay municipios que muchos son homosexualidad, practican la homosexualidad, hay municipios que en la droga, porque se le ha dado una identidad, se le ha dado una legalidad a ese principado de que opere en ese lugar. Satanás está encargado de esclavizar no los sitios geográficos, sino el individuo. Quiere influenciar las escuelas, influenciar la familia, influenciar todos los ambientes donde el ser humano para operar a través de ahí. ¿Cuál es su opinión con relación a estos temas de los famosos patrones o patronas? Por ejemplo, en los asuntos de patronales, que vemos que dicen que son una fiesta festiva del municipio, pero detrás de eso hay una adoración a una deidad. ¿Qué usted puede decir de eso? Como decía, por lo menos aquí en República Dominicana, en cada municipio hay una deidad que se cataloga como un ídolo y lo catalogan como el patrón de ese municipio y se le rinde homenaje y adoración. Tales cosas son antibíblicas porque la Biblia así lo dice. Cada vez que se le rinde homenaje a lo que se le llama fiestas patronales, que quiere decir de un patrón, se le está rindiendo homenaje a un principado que ha establecido Satanás en dicho lugar. Por eso, en tales fiestas muchas veces hay asesinato, hay mucha corrupción, porque es lo que Satanás quiere. Una de las cosas es advertirle que cuando se celebran tales fiestas, usted no asista y entienda que no se le está haciendo a Dios, sino a un principado que se le ha dado legalidad sobre ese municipio. ¿Y qué consecuencia cree usted, ministro, que esto puede traer en las vidas de esas personas después de que realizan este tipo de fiestas? Bueno, cada vez que se efectúa esto, lo que se está causando son maldiciones. Y muchas veces, o quizá algo malo llegue a tu casa, porque hemos tenido experiencia de gente que lo matan en esa fiesta pagana, porque el enemigo eso es lo que quiere. Pero cada vez que alguien le sirve al reino de las tinieblas, le da legalidad de que opera aquí en esta tierra. Quien define quién se manifiesta aquí en la tierra depende de nosotros. Si le damos legalidad a Dios, pues Dios se va a manifestar. En el municipio, en la provincia o a nivel mundial, si todos le servimos a Dios, no hay forma de que Satanás entre. Okay. Pero si no le damos legalidad a Dios y le damos legalidad al enemigo, no hay forma de que Dios, aunque quiera, porque no hay nadie que le sirve a él. Ministro, este tipo de actividades, por ejemplo, conozco personas que todos los años tienen que matar un becerro, invitan niños para darle el arroz con leche. Si no le dan arroz con leche, hacen como en forma de un cumpleaños a los cuadros, a lo que llamamos santos. ¿Qué tipo de cosa es esto para sacar el misterio? Bueno, cada vez que hay gente que tienen pacto, como lo decía, esa gente cada X tiempo tienen compromiso. Un pacto es un compromiso entre dos o más personas, seres. Entonces es un pacto, es un convenio donde no puede ser violado. Esas personas se ven obligados a cada X tiempo rendirle homenaje al enemigo, a un principado. Y muchas veces, antes por lo menos yo lo hacía sin conocimiento, nos vamos a dichos lugares de que para divertirnos, pero en sí son pactos satánicos donde hay personas que han salido hasta enfermos de tales lugares porque se hace sacrificio, se hace pacto satánico y una celebración a Satanás. Y donde se le hace celebración a Satanás, pues Dios no está. Sí, porque, por ejemplo, allá había en Comendador un tipo de actividad
que todo el mundo los 21 de enero iba a ese lugar a llevarle el velón a la Virgen, o escribían algo en un papelito y se lo ponían allá al frente del altar como a modo petición, pero no podían faltar en esto. ¿Qué consecuencia podría arraigar eso? Mire, muchas veces, como usted dice, ministro, y es que uno como niño a veces, uno no tiene conocimiento y uno se deja guiar por los padres, por aquellos que ya tienen un tiempo en esta tierra, y como uno no sabe nada, uno siempre está aprendiendo como niño. Muchas veces, por lo menos, habían gente que le dejaban crecer el cabello al niño con identidad de ese ídolo. Explique esa parte ahí. Ya por lo menos ese niño tenía que durar tantos años, tantos meses sin poder recortarse, porque Satanás, el Señor lo reprenda, él siempre trata de ser como Dios, de experimentar quizás lo que Dios hace. Pero lo importante es que Dios no hace copia, que Dios todo lo que hace es original. Aquí usted es único, yo soy único, aunque aparezca otro con otro nombre. Pero Satanás sí, siempre ha querido copiar. En la antigüedad se hacía sacrificio con animales. ¿Qué ha tratado del enemigo? Donde ya eso no es válido, ya que Cristo lo hizo por nosotros. Seguir lo que se hacía en la antigüedad antes de Cristo venir. Que se le pueda rendir homenaje a través de un becerro, de un chivo, y así sucesivamente, pero ya lo que el apóstol Pablo dice que lo que hacen ya no es a Dios, sino a los ídolos. Por eso ya Cristo se sacrificó. Ya no hay forma, usted no tiene que sacrificar nada. Sacrificar un animal, sacrificar su hijo que tiene que durar tanto tiempo, llevándolo a donde está el ídolo, llevándolo a donde la santera. No, ya no. Cristo se sacrificó por nosotros una sola vez. Ministro, y como usted nos compartía ahorita, la parte que en su familia habían ciertas cosas misteriosas. Cuando moría uno de esos parientes, ¿qué hacían o qué se hacen ese tipo de cosas? Porque siempre hay uno que carga su asunto. Así es. Bueno, cuando siempre un santero ya va a morir, lo que él trata de que eso siga. Satanás también, que el Señor lo reprenda, está interesado de que ese pacto siga en esa familia, porque mientras siga se encuentran esclavizados. Esa persona muchas veces está a punto de morir, lo que trata de dejárselo a alguien, porque aunque esa persona muera, los demonios siguen ahí. Okay. Y nace el niño con este don, con esta visión. El brujo le dice, mira, tú naciste con esto. Y esos demonios quieren y tratan de que el niño, el nieto que nació, siga con ese pacto generacional. Muchas veces también hay abuelos que le entregan cosas, quizá un anillo, una pulsera, un crucifijo, que son cosas antibíblicas muchas veces, que puede ser que haya un pacto entregando eso. Y por eso ahí de que nació el niño con tal, no, muchas veces ya son cuestiones de que Satanás quiere que el niño empiece a ser brujo. Tenemos experiencia de gente que fueron brujos a la temprana edad, no porque nacieron así para eso, sino que los pactos generacionales intentaron seguir con esa persona. Jóvenes, ministro, sí, que se hacen brujos a temprana edad. Sí, escuché un testimonio de alguien que inició a los 7 años. Su mismo padre lo condujeron ya a hacer rito y ya tenía experiencia. Y él, en el testimonio que yo escuché, sí, él dijo que ya a los 7 años ya tenía conocimiento. Eso viene por cosas de antaño, es decir, antaño, que pertenecía a los abuelos. Hay una parte que también a mí me sorprendía mucho, varón, y es con relación a la famosa promesa que se hacían antes. No sé si usted ha escuchado esto, ministro Tomás. Y era que las personas se ponían como en forma como de una sábana, como de color amarillo, y en esa sábana se amarraban como velas. Esto se daba en tipo de situaciones, ejemplo, que lo acusaban de algo, y para esa persona demostrar su inocencia,
se ponían ese saco por unos cuantos meses. Mire, una de las cosas es con cuestión de ese obituario, que eran distintos colores, rojo, a veces verde, negro. Ok. Son colores que identifican una deidad demoníaca, o sea, un demonio. Y cada vez que esa persona se ponía ese obituario, poseía ese demonio porque era una deidad que estaba metido sobre ese color. Aunque no quiero decir que los colores, pero lo hacían específicamente para eso. Okay. Para que ya por lo menos ese demonio, el Señor lo reprenda, poseía esa persona. Una de las cosas también que quiero decir, los demonios poseen al ser humano a hacer cosas. Hacer cosas, por lo menos, hay gente que son poseídos por demonios, los demonios piden esto, piden aquello, que van a matar a fulano. Nosotros no, nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Los demonios toman el cuerpo y obligan a esa persona. Sin embargo, el Espíritu Santo, siendo Dios mismo, Él nos llena, está dentro de nosotros, pero no nos obliga. Por eso es más fácil dejar que el ser humano se deje dirigir por el reino de las tinieblas que dejarse dirigir por Dios, porque Satanás te impulsa a hacerlo. Y el Espíritu Santo te dice, hazlo, pero no te obliga. Amén. Ministro, continuando en ese mismo tenor, para darle más profundidad a la parte del testimonio y también alguna orientación. Yo tengo testimonio de amigos que me han dicho a mí personalmente, óyeme, después que se mudó fulana de la casa, yo me mudé nuevo y de que yo entro a esa casa, yo siento como que hay algo que para como observándome. Que experiencias de personas que han vivido en casa que se mudó alguien y era extraño, como en ese lugar, y a veces encuentran hasta un sinnúmero de cosas. Mire, está muy buena la pregunta que usted me hizo, ministro. Y es que tenemos que entender que los demonios habitan en cementerios, en objetos profanos, en cuerpos. Eso hay que entenderlo. Yo mismo he tenido experiencia donde he entrado al lugar que no quiero estar, casas, porque uno siente la influencia diabólica. Por lo menos muchos de esos casos se dan cuando hay gente que tiene ídolos o tiene altares que uno no sabe, pero uno como cristiano siente la influencia en ese lugar. Tanto así que hay gente que compran casa o alquilan tal casa. Muchas veces si son cristianos, tienen que orar, ungir esa casa para poder vivir en paz. Hay gente que dicen, yo no vivo en esa casa, porque de que empecé a vivir, empecé a tener sueños, empecé a tener influencia diabólica. Y sobre ese tema me gustaría, porque yo viví esa experiencia. Amén. En una ocasión, como el 2002, yo recuerdo que mi familia alquiló una casa y la casa no tenía piso, era de tierra. Y yo recuerdo que en el trayecto del tiempo la tierra se va hollando. Y nosotros mi mamá, mi papá empezó a tener batalla, guerra, peleaban mucho. Cosas que no existían antes de llegar a esa casa. Perfecto. Todo se volvió desastre. Mi mamá recuerdo que tenía altar. Un día cogieron candela en esa casa, que por un chin la apagamos. Gracias a Dios que no lo tiene. Y recuerdo que cuando pasaron los tiempos empezamos a hallar botellas enterradas, empezamos a hallar velas enterradas en cada puerta de la casa. Imagínense todo esa área satánica por el que vivía ahí, sin nosotros darnos cuenta que eso existía. Yo recuerdo que nosotros empezamos, uno como muchacho, empezaban a salir la botella, uno empezaba a ver la punta de la botella y empezamos a sacarle, y empezamos a botar. Eso era dentro de la casa que dentro de la casa que sí nuevo. Era alquilada. Wow. No conocía el que era dueño, lo único que sé que le servía el mismo Satanás. Y eso, yo estaba niño cuando eso, pero sí recuerdo que nos afectó mucho, porque hay gente que hace pacto y esos demonios se quedan en esa casa, esa persona muere. Pero no se preocupe, cuando usted llega, si tiene a Dios, usted unge, ora, y esos demonios tienen que irse. Hay personas, ministro, y esto es serio, lo que estamos compartiendo por acá, porque es un mensaje para alarmar
a las personas Así es. que a veces llegan a un lugar, ¿me entiendes? Y se meten de cabeza y no ungen, no piden un culto ni nada. Había un señor que él tenía un conuco, una parcela, por el área allá donde trabajaba mi familia. Y si no ponía al entrar a la puerta un paño rojo, alrededor del conuco siempre se veía sonando como una higuera. ¿Qué hacía con esto? Yo no lo entendía. Pero era una persona que se podía ir y nadie le entraba a esa cerca, nadie ni siquiera quería mirar por ahí. Todo el mundo no me decía, no, ese hombre hay que darle la cruz de lejos. Mira, hay gente que todo lo que tienen, su casa, aún su familia, su parcela, su empresa, hacen pacto para que el diablo diga que se las cuide. Como cristianos nosotros somos diferentes. Los ángeles están en la parcela, en la empresa, en nuestra casa. Amén. Y sí hay gente que sí, ellos hacen pacto donde nadie puede entrar a su conuco. Y es verdad, porque si usted entra en una propiedad ajena, Dios no lo va a respaldar a usted a que entre. Y si tiene una identidad satánica, pues no le va a ir bien. Porque eso también hay que entender, que Dios es justo. Cada vez que alguien se enfrenta a nosotros injustamente, pues yo le aseguro que Dios va a intervenir. Amén. Porque Dios es justo. Está viendo que nos lo están haciendo injustamente. Pero aún siendo nosotros cristianos, nos metemos en cierto punto injustamente, pues Dios no nos va a respaldar. Porque Dios no es injusto. Pero sí, Dios nos va a defender en todo lo que veamos, en lo que Él vea que sí es injustamente. Sobre eso de la casa, sí hay gente que poseen identidades satánicas sobre su casa, que muchas veces usted entra y usted no quiere estar en ese lugar. Hay en casa que usted entra y siente esa paz. Hay a casa que usted entra, o por la mañana usted oye una guerra, los platos brincando, es porque Dios no está ahí. Una de las cosas es, Dios aborrece la idolatría. Todo el que tiene ídolo en su casa, aunque usted alabe, ore, ayune, brinque, Dios no está ahí. Porque usted le ha dado legalidad a alguien. Amén. Y Dios no comparte su gloria. Así que si usted tiene los ídolos por ahí y usted quiere que Dios llegue a su casa, empieza a sacarlo y ábrale la puerta a Jesús, como Él dice, yo toco y si alguno me abre, dentro. Mira cómo es la cosa de Dios, que Él dice que Él toca. Aún siendo Dios, Él no entra a la fuerza. Él espera que tú le abras su corazón, que bote los ídolos y que sí lo deje entrar a Él. Y ya para ir cerrando, ministro, este espacio, que agradezco mucho que usted venga a esta plataforma que es abierta al público. Amén. Para que nos cuente una historia real, algo que edifique el pueblo. Hay algo que se da a menudo y es con relación al asunto de los negocios, que hay una familia que en tal tiempo se dedicaban, vamos a suponer, a la hechicería, pero dentro de los hijos, los primos, aprendieron que en su mundo todo lo que ellos hacen, si son negociantes, si son profesionales, si practican algún deporte, todo es a base de hechicería y de brujería. Es decir, que arriban cosas en los negocios, amarran una sábila, hacen un sinnúmero de cosas. Sí, hay gente que hoy en día económicamente están elevados, otros son empresarios, profesionales, tienen buenos negocios, pero el que hace pacto para crecer económicamente es como el quien hace una torre de ceja. Así es, o de cristal, que con una piedra, varón, se derrumbó todo. Y aún peor, está también poniendo su vida, que es lo más importante, y lo que Dios enfoca tanto aquí en la tierra con nosotros es nuestra alma. Porque hacer un pacto con el enemigo para prosperar, ya se está regando también a que esa alma le pertenece al reino de las tinieblas. Hay mucha gente que crecen rápido. Bueno, Dios también hace que cualquiera crezca rápido, amén. Pero hay gente que han crecido es porque han hecho pacto con la identidad satánica. Otros han entregado a sus hijos, familiares a Satanás para poder prosperar económicamente. Pero ahí no hay paz, porque lo que da la paz es lo que Dios sí nos da, porque Dios nos lo ha dado. Una de las cosas también que quiero expresar es que me voy a enfocar tanto en el área cristiana. Hay gente
cristiano que Dios le ha dado cosas y al final la han perdido. Mira cómo es las cosas. Y quise darse, pero la casa que fue Dios que me la dio, porque yo me soñé que fue Dios que me la dio. Y al final la perdí. Lo que tenemos que entender algo muy importante. Dios da y es verdad. Pero también dice la Biblia que hay un ladrón. Que puede hacer que lo que Dios te dio te descuidaste. O tal vez le diste la puerta al enemigo y el enemigo se lo robó. ¿Me está entendiendo? Hay gente que el plan de Dios, todo, digo con todo el mundo, es que prosperen en todo. Sin embargo, tal vez la actitud ha llevado a esa persona que Dios al enemigo le robe lo que Dios le dio. Y eso es verdad, porque el enemigo es ladrón. Entonces, cuando tú le abres puerta, lo que hace es que se roba las bendiciones que Dios te ha dado. Y quizá dice, por la casa fue Dios, el carro fue Dios, el hijo fue Dios, pero le abriste una puerta y el enemigo entró y robó. En conclusión, ministro, ¿qué deben de hacer las personas para que esas maldiciones de quizás un abuelo, un tío, un papá, un hermano, que fueron hechas por ellas, primero no lleguen hacia nosotros o hacia ellos, y si está, hacerlas salir de la familia, del hogar, de cualquier lugar? ¿Qué deben de hacer esas personas? ¿Qué usted les recomienda? Mire, muchas veces hay familias que, como uno es cristiano, ellos sienten como que uno lo excluye de su vida. Ellos sienten como que después que uno es cristiano ya no es lo mismo. Bueno, tiene que un poco de razón porque el mismo Jesús lo dijo. Que muchas veces la guerra empieza por la casa. Una de las cosas es que nuestra vida como cristianos es muy diferente a lo de ellos. Ya nosotros somos nueva criatura, no actuamos de la misma forma que quizá nuestra familia, que nuestro padre, que a veces también el hijo. Lo importante es que tenemos que entender, la Biblia dice que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. El pacto que tenía con Satanás, si usted aceptó a Cristo, Cristo lo rompió. Es nueva cuenta. Aunque el enemigo le susurre la mente, ya usted es nueva criatura en Cristo. Gloria a Dios. Ahora, como cristiano, somos intercesores delante de Dios por nuestra familia. Cancelar todo pacto central a través de ayunos, de oraciones. Cosas que vemos en nuestra familia que no son normal. Se murió fulana de cáncer. Se murió fulana de cáncer. Que fulana empezó la universidad. Todo el mundo, nadie prospera. Nadie vemos que echa para adelante. No es normal. Que todo el mundo casi es delincuente. No es normal. Otra cosa. Hay familias que casi la mayoría son estériles. Wow. Sí, estéril. Que la tía no da hijos, son pactos generacionales. Y para concluir, ministro, en el libro de los Reyes la Biblia no habla específicamente de un pacto generacional, donde el profeta Eliseo le dice a Giese, dice la historia, puede buscar por ahí en el libro de los Reyes, no recuerdo la cita específicamente, dice que había un general que estaba leproso, que cuando va el profeta Eliseo lo sana, le dice, métete en el Jordán 7 veces, y el hombre sale sano. Pero el hombre, por agradecimiento a la sanidad, al milagro, dice que le quiere dar camello, le quiere dar comida, le quiere dar bienes materiales. El profeta dice, no es tiempo de tomar bienes. Mira cómo es la cosa, a veces como predicador hay veces que hay que rechazar alguna ofrenda, no todo a veces viene de Dios. Amén. Y dice que cuando este hombre se va, dice que el siervo de Eliseo se va oculta del profeta. Y dice, llegaron unos profetas del monte, de los hijos de los profetas, y necesitan esto y necesitan aquello. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que este hombre le da porque está agradecido, el hombre está limpio de la lepra. Dice que le dice, toma esto, toma aquello. Y dice que Giese ocultó lo que había tomado. ¿Qué sucedió con eso? Cuando Giese llegó a donde el profeta Eliseo, él se dio cuenta de lo que había hecho. Él dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Escucha bien, dice a ti y a tu hijo, a tu
nieto, a tu bisnieto y a tu descendencia. Ahora la pregunta es esta. Se murió Giese, leproso, y nace el bisnieto, el tataranieto que nunca lo conoció a él. Y quizá alguno pregunta, ¿pero por qué todos estos somos leprosos? Porque dice la Biblia que se le pegaría a él y a su descendencia. Dice que el hombre se puso blanco de la lepra. Y era una maldición que iba de generación en generación. Ya el nieto que naciera iba a ser leproso. Mire cómo es la cosa. Ya quizá, como decía, quizá tal vez ya Giese murió. Ya viene una generación que no lo conoció a él, ni siquiera quizá su historia. Sin embargo, nunca dejó de existir la maldición. Ahora, tenemos un Dios que es grande en misericordia, que quizá alguien se parara de pie y pidiera perdón por tal maldición y ser limpio. Amén. Así es, ministro. Ministro Marino, como todas las ocasiones, agradecemos su participación en esta plataforma. Amén. Recordando que el plan de esto es que la gente escuche Amén. las historias, escuche también las confesiones de cada una de las vivencias. Amén. Y que saque su partida, porque en sí hay mucha confusión con relación a estos temas. Hay personas que le está pasando algo y no tienen un porqué, pero quizás escuchando esta historia pueda que sean edificados. Muchas gracias, ministro, y bendiciones. Amén. Sigan.